Imagina por un momento que antes de todo no había absolutamente nada. Ni espacio, ni tiempo, ni luz, ni oscuridad, ni siquiera vacío. No un vacío como solemos entenderlo, porque incluso el vacío, en física, es algo. Tiene estructura, fluctuaciones, potencial. Pero aquí hablamos de algo más radical, de aquello que precede a cualquier posibilidad de existencia. Cuando hoy los científicos describen el origen del universo, suelen comenzar con una frase aparentemente simple. Todo empezó con el Big Bang. Sin embargo, esa frase oculta una pregunta mucho más profunda, casi incómoda. Porque el Big Bang no describe el comienzo de todo. Describe solo el comienzo de nuestro universo observable. Entonces surge la pregunta que pocas veces se pronuncia en voz alta. ¿Qué había antes? Y, más inquietante aún, ¿de dónde surgió ese antes? Durante siglos, los seres humanos pensaron que la respuesta estaba fuera de la ciencia, que hablar del origen último era terreno exclusivo de la filosofía o la teología. Pero algo cambió en el último siglo. La física moderna, especialmente la cosmología y la mecánica cuántica, comenzó a acercarse peligrosamente a ese límite, a un punto donde las ecuaciones dejan de describir objetos y empiezan a describir posibilidades, donde la realidad ya no es un escenario fijo, sino un proceso. Hoy sabemos que el universo no surgió de la nada en el sentido cotidiano de la palabra. Sabemos que incluso el vacío más perfecto está lleno de actividad invisible. Campos que fluctúan, energía que aparece y desaparece, partículas virtuales que nacen sin causa aparente y se aniquilan en silencio. Y aún así, eso tampoco es la verdadera nada. Porque esos campos obedecen leyes. Esas fluctuaciones siguen reglas matemáticas. Ese vacío tiene estructura. Entonces la pregunta se vuelve aún más precisa, más profunda, casi inquietante. ¿Quién o qué estableció esas leyes? ¿Por qué existen reglas en lugar de ausencia total? ¿Por qué hay algo y no simplemente nada? Algunos físicos proponen que el universo podría surgir espontáneamente de un estado cuántico sin tiempo. Un estado donde la noción de antes deja de tener sentido. Un lugar, si es que podemos llamarlo lugar, donde el tiempo no fluye, porque aún no existe. En estas teorías, el universo no es creado en un instante. Más bien, emerge, como una burbuja que aparece en un océano invisible de posibilidades, sin intención, sin propósito consciente, sin un creador en el sentido clásico. Pero incluso esta idea deja una pregunta abierta. ¿Por qué ese océano de posibilidades también es algo? Y si existe, debe tener un origen. Otros científicos van aún más lejos. Sugieren que las leyes de la física no fueron impuestas, sino seleccionadas. Que existen infinitas realidades posibles, cada una con sus propias reglas. Y que nuestro universo es simplemente uno de los pocos donde la complejidad y la conciencia pudieron surgir. En este escenario, el nada original no es un vacío, sino un campo infinito de potencial puro. Una especie de silencio absoluto que, paradójicamente, contiene todas las melodías posibles. Pero aquí aparece un detalle fascinante. En mecánica cuántica, la nada absoluta es inestable. Un estado perfectamente vacío no puede mantenerse. Siempre fluctúa, siempre se rompe, como si la realidad misma rechazara la ausencia total, como si el nada no pudiera existir por mucho tiempo sin transformarse en algo. Esto nos lleva a una idea profundamente perturbadora y, al mismo tiempo, tranquilizadora. Tal vez el universo no fue creado a pesar de la nada, sino porque la nada es imposible. Tal vez no hubo un acto inicial, ni un momento cero, ni un creador observando desde fuera. Tal vez la existencia es el estado natural, y la verdadera rareza
sería la nada. A lo largo de este viaje, no buscaremos respuestas definitivas. Porque la ciencia, cuando es honesta, rara vez las ofrece. Lo que haremos es acercarnos lentamente a los límites del conocimiento humano, a los puntos donde las teorías funcionan y a los lugares donde empiezan a romperse. Exploraremos qué dice realmente la física cuántica sobre el origen. ¿Qué significa el tiempo cuando deja de existir? ¿Por qué las matemáticas describen el universo con una precisión inquietante? Y si tiene sentido siquiera preguntar quién creó la nada, o si esa pregunta revela más sobre nosotros que sobre el cosmos. Respira despacio. No hay prisa. Este no es un relato para encontrar una verdad final, sino para acompañar a la mente mientras se desliza suavemente hacia las preguntas más profundas que podemos formular. Porque quizá, al final, comprender el origen del universo no consiste en descubrir de dónde vino todo, sino en aceptar que el misterio forma parte esencial de la realidad misma. Durante mucho tiempo, la palabra nada fue tratada como un concepto filosófico, no científico. Algo demasiado abstracto, demasiado absoluto para ser estudiado con instrumentos o ecuaciones. Pero la física moderna decidió no evitar esa frontera. Decidió acercarse, con cuidado, con humildad. Cuando los físicos hablan hoy del origen del universo, no comienzan con una explosión. Comienzan con un problema, un límite, un punto donde nuestras teorías dejan de ser fiables. Porque si retrocedemos el tiempo en nuestras ecuaciones, cada vez más atrás, nos encontramos con un estado cada vez más denso, más caliente, más compacto, hasta que finalmente las matemáticas se rompen. Aparece una singularidad, un lugar donde el espacio y el tiempo dejan de comportarse como algo continuo, donde las leyes que conocemos ya no pueden aplicarse. Durante décadas, se pensó que esa singularidad era el verdadero comienzo, el punto cero, el nacimiento absoluto de todo. Pero hoy sabemos que esa conclusión es, como mínimo, incompleta. La relatividad general describe el espacio y el tiempo como algo flexible, algo que puede estirarse, curvarse y evolucionar. Pero no puede describir lo que ocurre cuando esa estructura desaparece por completo. Para eso, necesitamos la mecánica cuántica. Y aquí es donde la idea de la nada comienza a transformarse. En el mundo cuántico, incluso cuando eliminamos toda la materia y toda la radiación, algo permanece. Campos, estructuras fundamentales que existen en cada punto del espacio. Incluso cuando no hay partículas. Incluso cuando no hay energía clásica. Estos campos no están quietos. Nunca lo están. Fluctúan, vibran, generan pequeñas inestabilidades inevitables. Desde nuestro punto de vista cotidiano, estas fluctuaciones parecen insignificantes, pero a escalas extremas, pueden tener consecuencias profundas. Algunos modelos cosmológicos proponen que el universo pudo surgir precisamente de una de estas fluctuaciones. No desde un vacío clásico, sino desde un estado cuántico extremadamente simple. Un estado sin tiempo, sin geometría definida, sin historia. En ese escenario, el Big Bang no es el inicio absoluto. Es una transición, un cambio de fase. El momento en que una fluctuación deja de ser microscópica y se convierte en un universo en expansión. Esta idea puede parecer abstracta, pero tiene una consecuencia sorprendente. Sugiere que el nacimiento del universo no requirió energía externa. No violó ninguna ley. Porque la energía total del universo podría ser, en conjunto, exactamente cero. La materia tiene energía positiva. La gravedad tiene energía negativa. Y ambas podrían cancelarse perfectamente. Desde esta perspectiva, el universo no tuvo que pagar por existir. Simplemente apareció. Pero incluso aquí, la pregunta persiste.
Porque seguimos hablando de campos, de leyes, de principios cuánticos. Seguimos lejos de la verdadera nada. Algunos físicos teóricos han intentado ir aún más atrás. Han imaginado un estado previo, no solo al espacio y al tiempo, sino incluso a las leyes. Un dominio donde no existen constantes, donde no hay ecuaciones fijas, solo una especie de lógica abstracta de posibilidades. En estos modelos, las leyes de la física no son eternas, son emergentes, aparecen junto con el universo, como reglas que se estabilizan cuando la realidad comienza a existir. Antes de eso, no hay orden, pero tampoco hay caos, porque el caos requiere tiempo, y el tiempo aún no existe. Este tipo de ideas nos obliga a replantear qué significa crear, porque crear, en nuestro lenguaje, implica una acción en el tiempo, un antes y un después, un agente y un resultado. Pero si el tiempo mismo surge con el universo, entonces no puede haber un antes en el sentido habitual. No puede haber un creador actuando previamente, porque no hay un marco temporal donde esa acción pueda ocurrir. La pregunta, ¿quién creó la nada?, comienza a disolverse. No porque sea incorrecta, sino porque está formulada con conceptos que no se aplican a ese dominio. Es como preguntar, ¿qué hay al norte del Polo Norte? La pregunta utiliza palabras válidas, pero las combina de una forma que deja de tener sentido. Y sin embargo, nuestra mente insiste. Busca una causa, un origen, un punto firme, tal vez porque estamos hechos de tiempo, tal vez porque nuestra conciencia necesita secuencias, pero el universo no está obligado a ajustarse a nuestra intuición. Puede existir sin una razón externa, puede emerger sin intención, puede surgir sin un porqué en el sentido humano. Y quizá esa sea la idea más difícil de aceptar, porque nos enfrenta a un silencio profundo. Un silencio donde no hay respuestas definitivas, solo estructuras que se sostienen a sí mismas. Respira. Deja que la idea se asiente lentamente. No estamos perdiendo significado. Estamos cambiando la forma de buscarlo. En el próximo tramo de este viaje, nos acercaremos aún más a los límites. Exploraremos por qué el tiempo podría no ser fundamental. Por qué la causalidad puede romperse. Y cómo, paradójicamente, todo esto puede dar lugar a un universo estable, coherente y capaz de preguntarse por su propio origen. Para avanzar un poco más, debemos soltar una idea muy arraigada. La idea de que el tiempo es el escenario sobre el que ocurre todo. Porque una de las revelaciones más profundas de la física moderna es que el tiempo podría no ser fundamental. En muchas teorías actuales, el tiempo no aparece en las ecuaciones más básicas, no como algo esencial, sino como una consecuencia, una propiedad emergente que solo existe cuando el universo alcanza cierto nivel de complejidad. Esto significa algo radical, que en el nivel más profundo de la realidad no hay un flujo, no hay un antes y un después. Solo hay relaciones. Desde este punto de vista, el origen del universo no es un evento en el pasado, sino una condición, un estado sin tiempo, del cual el tiempo emerge lentamente, como una propiedad secundaria. Algunos modelos de gravedad cuántica describen esta fase como una red, no una red en el espacio, sino una red de conexiones abstractas, relaciones matemáticas puras, sin geometría, sin distancia, sin duración. En ese dominio, hablar de creación deja de tener sentido, porque no hay un momento inicial, solo una estructura que permite que el tiempo aparezca. Cuando el tiempo emerge, aparece también la causalidad, la idea de que una cosa causa otra. Pero antes de eso, no hay causas, solo correlaciones. Esto puede resultar profundamente contraintuitivo, pero no es una idea filosófica. Es una consecuencia directa de intentar unir la mecánica cuántica
con la relatividad. Y aquí surge una pregunta silenciosa, pero poderosa. Si el tiempo no es fundamental, entonces, ¿qué es realmente el origen? Tal vez el origen no sea un punto, sino una frontera. Un límite entre lo que puede describirse y lo que no. Algunos físicos llaman a esto el estado sin frontera, un universo que no comienza con una singularidad, sino que se curva suavemente hacia una región donde el tiempo deja de comportarse como tiempo. En ese escenario, el universo no surge de la nada, sino que se transforma desde una fase donde las distinciones que usamos simplemente no existen. No hay creador, no hay intención, no hay diseño, pero tampoco hay vacío absoluto. Hay una estructura matemática mínima, suficiente para permitir que algo emerja. Y aquí aparece uno de los aspectos más intrigantes de todos. Las matemáticas. ¿Por qué las matemáticas describen el universo con tanta precisión? ¿Por qué ecuaciones abstractas, creadas por la mente humana, parecen existir antes que la propia realidad física? Algunos científicos sugieren que las matemáticas no describen el universo, sino que el universo es matemático en su esencia. Si esto es cierto, entonces el nada original no era un vacío, sino una estructura lógica. Un conjunto de relaciones puras, sin contenido físico, pero con coherencia interna. En este sentido, el universo no fue creado, fue realizado, como una posibilidad que se vuelve consistente. Pero incluso esta idea tiene un límite, porque las matemáticas mismas requieren axiomas, puntos de partida que no se explican, solo se aceptan, y volvemos al mismo lugar. Siempre hay algo que no puede reducirse más. Tal vez no exista un nivel último. Tal vez la realidad no tenga un fundamento final, sino una serie infinita de niveles, cada uno emergiendo del anterior. O tal vez el concepto mismo de fundamento sea una ilusión, una necesidad psicológica, no una propiedad del cosmos. Detente un instante. No intentes resolverlo. Permite que la pregunta exista sin respuesta. Porque en ese espacio, entre el entendimiento y el misterio, es donde la ciencia y la contemplación se encuentran. En el siguiente tramo, exploraremos una idea aún más delicada. La posibilidad de que el universo no solo pueda surgir de la nada, sino que surja continuamente, como si la creación no fuera un evento pasado, sino un proceso silencioso, que ocurre incluso ahora, en cada instante. Si la creación no fue un instante, entonces tal vez nunca terminó. Esta idea puede parecer extraña, pero aparece de forma natural cuando observamos el universo a través de la física cuántica. En el nivel más profundo, la realidad no es estática. No permanece, está siempre ocurriendo. Incluso ahora, en el espacio aparentemente vacío entre las galaxias, suceden procesos silenciosos, fluctuaciones diminutas, cambios que no dejan huella visible, pero que nunca se detienen. El vacío cuántico no es un fondo inerte, es activo, dinámico, inquieto. Y si esto es cierto, entonces el universo no surgió de la nada una sola vez. Podría estar surgiendo continuamente. Algunos modelos cosmológicos describen un proceso llamado inflación eterna. En estos escenarios, el espacio no deja de expandirse. En algunas regiones, la expansión se ralentiza y forma universos como el nuestro. En otras, continúa sin fin. Desde esta perspectiva, nuestro universo no es único. Es una burbuja más en un proceso de creación constante. No hay un inicio global. No hay un final global. Solo regiones donde la realidad adopta una forma concreta. En este marco, preguntar quién creó la nada es como preguntar quién inició una ola en el océano. La ola no necesita un creador consciente. Surge de las condiciones del medio. Pero incluso aquí, la pregunta no desaparece del todo.
Porque el océano sigue ahí. Ese océano, el conjunto de leyes, campos y posibilidades, sigue siendo algo. Y volvemos a la misma frontera. Algunos físicos proponen que incluso este nivel podría no ser fundamental, que las leyes mismas evolucionan, que no son eternas. En estos modelos, el universo explora diferentes configuraciones. Algunas se estabilizan, otras colapsan. Solo unas pocas permiten estructuras complejas. No hay intención, no hay propósito, pero hay selección. Una selección silenciosa, sin observador. Este enfoque cambia radicalmente nuestra relación con la pregunta del origen. Ya no buscamos un creador. Buscamos un marco. No un quién, sino un cómo. Y quizá eso sea suficiente. Porque la ciencia no responde al deseo humano de significado último. Responde a la coherencia, a la consistencia interna, a la capacidad de explicar lo que observamos sin añadir entidades innecesarias. Y sin embargo, hay algo profundamente humano en seguir preguntando. Tal vez porque la pregunta no es solo cosmológica, es existencial. Cuando preguntamos quién creó la nada, también estamos preguntando si nuestra existencia tiene un fundamento. Si hay algo que nos sostiene. La física no ofrece consuelo, pero ofrece honestidad. Nos dice que el universo puede existir sin propósito, que la realidad no necesita ser observada para ser real, que no hay garantías. Y, paradójicamente, eso no hace al cosmos más frío, lo hace más abierto. Porque si no hay un diseño impuesto, entonces el significado no está predeterminado. Puede emerger, puede construirse, como el tiempo, como el espacio, como la conciencia. Detente un momento. Siente el peso ligero de esta idea. No hay respuestas finales. Pero hay una continuidad silenciosa entre el origen del universo y el instante presente. La misma estructura que permitió que algo surgiera de la nada, permite que este momento exista. Y mientras el universo continúa expandiéndose, mientras el vacío fluctúa, mientras las leyes se mantienen o cambian, la pregunta sigue abierta. No como un problema a resolver, sino como un espacio para habitar. En el próximo tramo, nos acercaremos a la idea más delicada de todas. La posibilidad de que la conciencia no sea un accidente tardío, sino una consecuencia profunda de la forma en que la realidad emerge. Cuando introducimos la conciencia en esta historia, debemos hacerlo con extrema delicadeza, porque no hablamos de misticismo, sino de un problema real dentro de la física y la filosofía de la ciencia. La pregunta no es si la conciencia creó el universo. La pregunta es por qué el universo permite la conciencia. Desde un punto de vista puramente físico, la conciencia parece improbable. Una organización extremadamente precisa de materia, surgida en un rincón pequeño de un cosmos inmenso. Y sin embargo, aquí está. Algunos científicos sugieren que esto es simplemente un accidente, una consecuencia secundaria, sin importancia cosmológica. Otros no están tan seguros, porque para que el universo sea comprensible, debe tener una estructura estable, leyes consistentes, regularidades, y esas mismas condiciones son las que permiten que surjan sistemas capaces de observar, recordar y reflexionar. En este sentido, la conciencia no es una anomalía, es una consecuencia, no porque el universo la busque, sino porque ciertas estructuras, cuando existen, inevitablemente producen experiencia. Esto lleva a una idea sutil, que el universo no fue diseñado para ser observado, pero tampoco es indiferente a la observación. La información juega aquí un papel central. En la física moderna, la información no es algo abstracto, es una magnitud física. Puede almacenarse, puede transformarse, no puede destruirse. Algunos modelos sugieren que la realidad, en su nivel más profundo, no está hecha de cosas, sino de información.
Si esto es así, entonces la transición desde la nada no es la aparición de materia, sino la aparición de estructura informacional. Una mínima distinción, un bit, una diferencia. Desde ese primer contraste, todo lo demás puede emerger. Espacio, tiempo, campos, conciencia, no como objetivos, sino como consecuencias inevitables de una estructura que se vuelve lo suficientemente rica. Esta idea resulta inquietante, porque elimina cualquier intención. No hay plan, no hay propósito, solo coherencia, pero también resulta profundamente elegante, porque sugiere que el universo no necesita ser empujado para existir, solo necesita ser consistente. Y aquí aparece un eco extraño. Cuando preguntamos quién creó la nada, tal vez estamos preguntando por qué existe algo consistente en lugar de incoherencia total. La incoherencia absoluta no puede sostenerse, no puede persistir, no puede existir. La consistencia, en cambio, se autoperpetúa. Tal vez eso sea lo más cercano que tenemos a una respuesta, no un creador, no un acto, sino una propiedad. La realidad existe porque puede existir. Detente un momento. Permite que esta idea se asiente lentamente. No resuelve el misterio, pero lo reformula. Ya no buscamos un origen externo. Observamos una estructura que no necesita nada fuera de sí misma. Y sin embargo, el silencio permanece. Porque incluso esta explicación descansa sobre un hecho inexplicable. Que algo sea posible. En el siguiente tramo, no intentaremos cerrar esta historia. Haremos lo contrario. Nos acercaremos a ese silencio, a lo que la ciencia no puede decir, pero tampoco puede ignorar. No para llenarlo con respuestas, sino para reconocerlo como parte esencial del universo y de nuestra propia experiencia dentro de él. Llegados a este punto, la ciencia hace algo poco común. Se detiene. No porque haya fallado, sino porque ha llegado tan lejos como puede sin dejar de ser honesta. Hay preguntas que no se resuelven con más datos, ni con mejores instrumentos. Preguntas que marcan el borde del conocimiento, no por falta de esfuerzo, sino por la naturaleza misma de lo que intentamos comprender. La pregunta por el origen último, ¿por qué existe algo en lugar de nada?, es una de ellas. No porque sea ilegítima, sino porque utiliza conceptos, causa, tiempo, creación, que nacen dentro del propio universo. Intentar aplicarlos fuera de él es como intentar medir el silencio con una regla. La física moderna no elimina el misterio, lo redefine. Nos muestra un cosmos donde el nada absoluto no es un estado estable, donde el tiempo puede emerger, donde las leyes pueden no ser eternas, donde la coherencia es suficiente para que algo exista, y, aún así, queda un residuo, un hecho irreductible. Que haya posibilidad. Ese hecho no se explica, se acepta, no como una derrota, sino como un punto de apoyo. Porque todo conocimiento, incluso el más riguroso, descansa sobre algo que no puede demostrar. Axiomas, principios, estructuras básicas. Tal vez la realidad misma sea uno de ellos. No creada, no diseñada, simplemente posible. Y esa posibilidad, una vez presente, no necesita permiso para desplegarse. De ella surgen universos, galaxias, conciencia, y esta pregunta que ahora flota suavemente en tu mente. No hay cierre definitivo, no hay respuesta final, pero hay una calma extraña en reconocerlo, porque el misterio no es una falla del conocimiento, es su horizonte. Un recordatorio silencioso de que somos parte de aquello que intentamos comprender. Mientras el universo continúa, mientras las fluctuaciones persisten, mientras la coherencia se mantiene, la pregunta ¿quién creó la nada?, se transforma lentamente. Deja de ser una búsqueda de un autor y se convierte en una contemplación del ser. No algo que deba resolverse, sino algo que puede acompañarnos.
como el cielo nocturno, como el silencio entre pensamientos, como el espacio que permite que todo exista. Respira despacio. No necesitas una respuesta ahora, tal vez nunca. El hecho de que puedas hacer la pregunta ya es parte de la respuesta. Hay una última perspectiva que vale la pena explorar, no para cerrar la historia, sino para ampliarla con suavidad. Hasta ahora hemos hablado del origen, de la nada, del tiempo, de las leyes y de la conciencia. Pero hay algo que atraviesa todas estas ideas como un hilo silencioso: la simetría. En física, las simetrías no son solo belleza matemática, son principios profundos. Cuando una simetría existe, algo se conserva: energía, momento, carga. Las leyes del universo parecen surgir de estas simetrías básicas, como si la realidad no estuviera construida a partir de objetos, sino de invariancias. Esto nos lleva a una idea delicada. Tal vez el nada original no era ausencia, sino simetría perfecta. Un estado tan uniforme, tan equilibrado, que no había distinciones. Sin diferencias, no hay eventos. Sin eventos, no hay tiempo. La creación, en este sentido, no sería la aparición de algo desde la nada, sino la ruptura de una simetría, una ligera asimetría, una imperfección mínima, suficiente para que aparezca una diferencia, y con ella todo lo demás: espacio, tiempo, campos, estructura. Este tipo de rupturas de simetría no son raras. Las observamos constantemente en la física, en el enfriamiento del universo temprano, en la formación de partículas, en la emergencia de fuerzas distintas. No requieren intención, no requieren un agente, solo requieren que la simetría sea inestable. Y aquí aparece un eco profundo. La nada absoluta, si fuera perfectamente simétrica, podría ser inestable por definición. No porque algo la perturbe, sino porque no puede sostenerse. La existencia, entonces, no sería una excepción, sería una consecuencia natural. No algo impuesto, sino algo que ocurre. Esta visión no responde a todas las preguntas, pero reduce la necesidad de suposiciones. No introduce entidades adicionales, no invoca voluntades ocultas, solo observa patrones. Y tal vez eso sea lo más honesto que podemos hacer: observar, describir, aceptar los límites. Porque incluso si algún día comprendemos mejor el origen, si refinamos las teorías, si unimos todas las ecuaciones, habrá algo que permanezca. La experiencia. El hecho de estar aquí, ahora, escuchando estas ideas, mientras el universo continúa su expansión silenciosa. Tal vez esa sea la verdadera continuidad entre la nada y el algo. No una causa externa, sino una transición eterna entre equilibrio y ruptura, entre silencio y forma. Permanece un momento en esa imagen, no como una respuesta, sino como un paisaje mental. Un lugar donde la ciencia no intenta dominar el misterio, sino convivir con él. Para comprender por qué la realidad puede surgir, debemos detenernos un momento en una idea silenciosa, pero fundamental: la entropía. A menudo se la describe como desorden, pero esa definición es incompleta. La entropía es, más precisamente, una medida de cuántas configuraciones posibles puede adoptar un sistema. Cuantas más posibilidades, mayor entropía. Lo fascinante es que el tiempo, tal como lo experimentamos, parece fluir siempre en la dirección en la que la entropía aumenta. No porque exista una fuerza que empuje al tiempo, sino porque los estados con mayor entropía son simplemente más probables. Esto sugiere algo profundo. La flecha del tiempo no es una ley fundamental, sino una consecuencia estadística. En el nivel más básico, las ecuaciones de la física no distinguen pasado y futuro. Funcionan igual en ambas direcciones. Y sin embargo, nuestra experiencia está llena de irreversibilidad. Las cosas se rompen. Nunca se desrompen.
Los recuerdos se forman, nunca se desforman. ¿Por qué? Algunos cosmólogos proponen que el universo comenzó en un estado de entropía extremadamente baja, un estado muy especial, muy improbable. Desde allí, la entropía solo podía aumentar. Pero esta idea nos devuelve, una vez más, al borde del misterio. ¿Por qué el estado inicial era tan ordenado? Si la nada absoluta existiera, si fuera un estado perfectamente simple, podría tener entropía mínima. Y precisamente por eso, ser inestable. Un estado con tan pocas posibilidades no tiene a dónde ir, salvo hacia configuraciones más ricas. Desde esta perspectiva, la aparición del universo no es un evento milagroso, sino una transición estadística. El paso desde un estado casi sin opciones hacia uno con infinitas posibilidades. El tiempo emerge porque hay algo que puede cambiar. La entropía aumenta porque hay más formas de ser. Y con cada incremento, la realidad se vuelve más compleja. Galaxias, estrellas, planetas, vida, conciencia, no como excepciones, sino como expresiones naturales de un proceso que favorece la diversidad de estados. Tal vez, en el nivel más profundo, la pregunta no sea por qué existe algo, sino por qué existe la posibilidad de cambio. Porque donde no hay cambio, no hay tiempo. Y donde no hay tiempo, no hay historia. Permanece un momento con esta idea. La realidad no surge por una orden ni por una intención, sino porque el silencio perfecto no puede sostenerse. Y en esa imposibilidad nace el movimiento. Hay otra frontera sutil que aparece cuando intentamos comprender el origen. La frontera entre el cómo y el por qué. La ciencia es extraordinariamente eficaz cuando describe procesos. Cómo se expandió el espacio. Cómo se enfrió la radiación. Cómo surgieron las estructuras. Pero cuando preguntamos por qué esas leyes y no otras, la respuesta se vuelve más silenciosa. No porque la pregunta sea inválida, sino porque quizá no tenga una respuesta en el sentido que esperamos. Algunos físicos sostienen que las leyes no necesitan una explicación externa, que son simplemente consistentes, y que la consistencia, una vez presente, se sostiene por sí misma. En este enfoque, la pregunta ¿por qué estas leyes? Se disuelve en ¿por qué funcionan? No hay razón más profunda. No hay intención, solo estabilidad. Esta idea puede resultar insatisfactoria. Nuestra mente busca causas, busca fundamentos. Pero el universo no está obligado a satisfacer esa necesidad. Tal vez las leyes no fueron elegidas. Tal vez no fueron creadas. Tal vez son inevitables. No porque alguien las imponga, sino porque cualquier realidad coherente debe obedecer a alguna forma de regularidad. En ese caso, el nada original no permitiría cualquier cosa. Solo permitiría estructuras que no se contradigan a sí mismas. Y de todas esas estructuras posibles, algunas pueden existir, otras no. No por diseño, sino por consistencia lógica. Esta idea nos lleva a una calma peculiar. No hay un secreto oculto detrás del telón, no hay un autor final. Hay un escenario que se sostiene a sí mismo. Cuando aceptamos esto, la pregunta ¿quién creó la nada? Cambia de forma una vez más. Se convierte en ¿por qué la coherencia existe? Y esa pregunta, por ahora, no tiene respuesta. Pero no es un vacío. Es un límite. Un lugar donde el conocimiento se encuentra con la aceptación. Permanece ahí unos instantes. No intentes empujar la respuesta. No intentes forzar el sentido. La comprensión, a veces, no llega como una explicación, sino como una quietud. En el último tramo de este viaje, volveremos al comienzo. No para repetirlo, sino para observarlo desde una distancia más amplia. Porque a veces, entender no es añadir información, sino permitir que las preguntas encajen en silencio. Volvamos ahora,
con suavidad, al punto de partida. A la pregunta que parecía tan simple y resultó ser tan profunda. ¿Quién creó la nada? Después de todo este recorrido, la pregunta ya no suena igual. Ha cambiado. Se ha vuelto más lenta, más abierta. Ya no buscamos un nombre, ni una entidad, ni un instante perdido en el pasado. Hemos visto que la nada, tal como la imaginamos, quizá nunca existió. Que incluso el vacío tiene estructura, que la simetría puede romperse, que el tiempo puede emerger, que las leyes pueden no ser eternas, pero sí consistentes. La creación, entonces, no sería un acto, sino una transición. No algo que ocurrió una vez, sino algo que ocurre siempre que la coherencia es posible. En este sentido, la pregunta ¿quién? Pierde relevancia. No porque sea ingenua, sino porque apunta en una dirección que el universo no utiliza. El cosmos no responde con biografías, responde con patrones. Y esos patrones, cuando se observan con paciencia, no parecen diseñados, pero tampoco arbitrarios. Parecen inevitables. Tal vez la nada, si alguna vez pudo pensarse como real, no necesitó ser creada. Tal vez nunca fue un punto de partida, sino un límite imaginario. Una idea útil para la mente humana, pero inexistente en la naturaleza. Porque donde hay posibilidad, hay estructura. Y donde hay estructura, algo puede surgir. Permanece un instante con esta idea final. No hay un creador oculto esperando ser descubierto. No hay una respuesta definitiva esperando ser pronunciada. Hay un universo que existe, se transforma y se comprende a sí mismo a través de nosotros. La pregunta no desaparece. Se vuelve parte del paisaje, como el silencio entre palabras, como el espacio entre estrellas, como la pausa entre un pensamiento y el siguiente. Respira despacio. No intentes resolver el misterio. Permite que te acompañe. Porque tal vez, en última instancia, la pregunta ¿quién creó la nada? No busca una explicación, sino una experiencia. La experiencia de asomarse al límite del pensamiento y encontrar, no una respuesta, sino una calma profunda. Y en esa calma, el universo continúa.